en algún momento, tratando de entender nuestra cultura mexicana y encontrar, ¿verdad?, algún rasgo de lo que ha sido el pueblo de Israel diseminado sobre toda la tierra, pues México tiene muchas peculiaridades que se pueden llegar a afirmar como parte de algo, ¿no?, donde tuvo un origen. Y bueno, pues nosotros en México conocemos el jorongo, el sombrero de mariachi y todos los detalles que tienen una similitud con esto, que es, ¿verdad?, del pueblo de Israel, y que es un manto de oración o un talif. Y vean, ¿verdad?, los bordes y los hilos que cuelgan son demasiado similares. Entonces llega un momento en que ve algunos detalles de la cultura mexicana, de la cual no se conoce bien a ciencia cierta cómo se forman las comunidades y de dónde adoptan sus costumbres, ¿verdad?, y sus usos, pero bueno, pues algunos rasgos llegan a ser así. Amén. Entonces, bueno, qué bonito. Algún día el Señor nos va a explicar todas las cosas de cómo, ¿verdad?, sucedieron. Pero lo que sí es clarísimo para todos los que estamos aquí presentes es que todos hemos creído en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que, hermano, nacido en el pueblo judío, ¿verdad?, proveniente del pueblo judío, es identificado como tal, y que desde el principio fue llamado su nombre, ¿verdad?, Yeshua o Yehoshua, que es un nombre común todavía en la Tierra Santa, es un nombre común en Israel todavía. Y cuando hablamos de Yeshua, este nombre hebreo, el pueblo de Israel hoy en el mundo lo reconoce y sabe su significado, ¿verdad? Habla de la salvación de Dios. Entonces, en toda la Biblia vamos viendo personajes que en sus nombres tienen un mensaje. Y así ocurre con el nombre de Jesús. Nosotros en castellano decimos Jesús, ¿verdad?, porque tenemos la traducción del nombre, aunque ya hemos entendido que los nombres pues deben de ser los nombres de siempre, deben de respetarse o deben de identificarse como tal, ¿de acuerdo? Entonces, en la escritura, en el tiempo de Jesús, ¿verdad?, su mamá, su papá, sus amigos, sus discípulos entendían, escuchaban y pronunciaban el nombre de Yeshua, porque es el nombre propio de su cultura, de su pueblo, de su nación, ¿verdad?, y que después se difundió. Y bueno, con esta difusión sobre todo el mundo, pues entonces comenzaron los idiomas a hacer sus pequeños transliteraciones de idiomas. Y entonces, bueno, cuando uno viaja por el mundo, ya ven que yo he viajado mucho. No es cierto, no he salido de México, pero sí, ¿verdad?, sabemos cómo es que su nombre se pronuncia en una forma en inglés, en otra forma en alemán, en otra forma en chino, pero el nombre de Jesús es conocido por todos. Es como la historia de José el Soñador. ¿Quién recuerda la historia de José el Soñador? Ya ven que José, el hijo de Jacob, que fue llevado a Egipto, a otra tierra que no era su tierra, y allá nadie lo conocía como Yosef ben Jacob, sino que, ¿verdad?, debido a que él interpretó los sueños de Faraón, le dieron el nombre de Sagnac Panea. Sagnac Panea. Y para todos, ¿quién era? José era Sagnac Panea, pero a nadie le había dicho su identidad de él, de su pueblo, de cómo estaba la situación. Entonces en el mundo era conocido como Sagnac Panea, hasta que llegó el momento en que sus hermanos y él tuvieron un encuentro casi al final del libro de Génesis, y entonces él no pudo más resistir a ese momento y quitó el velo. Él descubrió su identidad. Ya sus hermanos ni lo conocían, ya sus hermanos lo veían como un egipcio, lo veían, ¿verdad?, como otro del pueblo, no como de su propia familia. Cuando él empieza a descubrir su rostro, su atuendo, y les dice: yo soy Yosef, su hermano, al que ustedes, ¿verdad?, entregaron en el pozo, al que ustedes dieron por muerto, pero no es así, yo estoy vivo. Y entonces ellos reaccionan y se dan cuenta que verdaderamente es su hermano. Pues hermanos, esa es la misma historia de Jesús. Ahí está plasmada en la escritura, que el pueblo judío, el pueblo de Israel, no lo reconoce, ¿verdad?, no lo entiende, no lo logra comprender en cierta manera en su identidad, pero que el tiempo, según la palabra de Dios y la profecía, dice que Él se revelará al pueblo de Israel y les mostrará, ¿verdad?, diciendo: Ani Yeshua
al que ustedes consideraron muerto, pero estoy vivo. Amén. Resucité de entre los muertos, dijo el Señor. Así un día el velo se correrá sobre toda la tierra y entonces todos verán, ¿verdad?, que el dador del pan, Sagnac Panea, es el dador del pan. Y así dijo Jesús: yo soy el pan de vida eterna, ¿verdad? Entonces el dador del pan, correrá el velo y todos verán, lo conocerán más íntimamente, más de cerca. Y eso es lo que todos nosotros anhelamos, conocerlo más íntimamente, más como Él es, más quien Él es, más según el Evangelio nos lo va revelando. Amén. Una de estas cosas que el Evangelio revela es que Jesús perdona pecados. Y a nosotros, hermanos, pues es algo tan elemental, es una enseñanza tan básica en nuestra fe en Cristo, de saber que Él perdona pecados. Sin embargo, pues vale la pena entenderlo un poquito más, y eso es lo que yo quiero compartir en esta tarde. Así que yo les voy a invitar a que abran el Evangelio de Marcos. Ya es San Marcos, ¿verdad? Esto fue un detalle que se les escapó a los traductores, pero la Escritura nunca dijo San Marcos, sino Marcos. El Evangelio según Marcos, capítulo 2. Vamos a ver qué sucede aquí. Dice el Evangelio: Jesús sana a un paralítico. Vamos a leer la Escritura, verso 1. Entró Jesús otra vez en Cafarnaúm después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Fíjense qué expresión tan poderosa. ¿Por qué? Porque hay que decir esto, hermanos. Todos sabían que solo Dios perdonaba pecados, ¿sí? Solo Dios tenía el poder de otorgar el perdón del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado ofende a Dios, ¿sí? ¿Qué es el pecado? El pecado es la transgresión de sus mandamientos. Todos nosotros hemos pecado. La Escritura da testimonio de que todos los seres humanos somos pecadores, porque esa es nuestra condición. Ser humano equivale a ser pecador. Uno no necesita sacar una lista de lo que ha hecho, ¿verdad?, para poder declararse pecador. La Biblia dice en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, hermanos, nuestros pecados han sido nuestra transgresión de los mandamientos de Dios. Entonces, a veces no logramos resolver muchos asuntos nuestros, que ya son problema de nosotros y que ya no es problema de Dios, porque Él ya nos otorgó el perdón por medio de Cristo. Pero a nosotros nos ha faltado mucho, nos ha faltado algo, y es esta situación de que cómo es que yo he pecado y en qué manera he pecado y qué ha sucedido con mi vida. La respuesta es muy sencilla. La pregunta, hermanos, la respuesta está en que en la Biblia Dios nos dice lo que está bien y lo que está mal. Y si nosotros aprendemos cada vez más a reconocer o a entender cuando algo que nosotros hacemos es un pecado, entonces ya sabremos con toda claridad qué es lo que ofende a Dios. Algunas cosas llegamos a suponer a veces por costumbre o por idea de que hacer algo es pecado. ¿Cómo tengo la seguridad de que yo cometí un pecado? Pues que todos los cometemos, y quien no lo haya cometido que levante la mano, por favor, y entonces ya diremos: ya pecó, por mentiroso. No todos hemos pecado, ¿verdad? Nadie podría decir: yo no he pecado. Mucha gente se limita a decir: yo no he matado a nadie, yo no he robado un banco, yo no he hecho lo otro, yo no soy como aquel. Pero eso no es justificación. Eso no significa que no haya cometido pecado. Entonces tendríamos, hermanos, que revisar los mandamientos de Dios. Por eso digo que, hermanos, entenderemos cada vez mejor el tema del pecado si nosotros aprendemos lo que le desagrada a Dios según la Biblia, no según los hombres.
Amén. Según la Biblia, lo que la Biblia dice que es pecado, eso es pecado. No lo que los hombres digan que es pecado. Lo que desagrada a Dios, porque dice la carta de Juan que el pecado es la desobediencia de los mandamientos de Dios. Entonces, por cuanto no los obedecemos, a veces lo hacemos por ignorancia. ¿Qué podríamos decir de este hombre paralítico? ¿Qué podríamos pensar de él? Quizá desobedeció algún mandamiento particular, quizá, ¿verdad? Lo hizo por ignorancia. A lo mejor nació paralítico, tuvo un accidente. ¿Y qué sucedió de pronto con el asunto de los que están alrededor de él? Pues muchas veces también pasa con nosotros, hermanos, ¿verdad? Se crea un problema, se crea un juicio, y entonces la gente puede decir o señalar y decir, eso le pasó por culpa de su pecado, cuando quizás, hermanos, la situación fue diferente, ¿de acuerdo? Pero el punto de esta tarde, el punto del mensaje de hoy es reconocer: Dios perdona pecados. Y aquí es donde Jesús muestra, hermanos, su naturaleza divina. Aquí es donde una vez más Él vuelve y vuelve y vuelve a reafirmar quién es Él. Amén. Y lo que nosotros hemos aprendido, que solo Dios perdona pecados. Y entonces, hermano, toda la enseñanza de la Escritura en relación con la naturaleza divina del Mesías, de Jesús, quien es Dios, aquí está confirmada. Miren lo que sucede más adelante. Verso 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos, asombrados, glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. El Señor lo expresa claramente. El Señor les da la evidencia de que ese hombre había obtenido el perdón de su pecado, y entonces, ¿verdad?, había ocurrido un milagro. Y la evidencia de esto es que él se levantó, porque no solo hubiera resultado suficiente para los que estaban alrededor, pues decir: ya te perdoné y ahí quedamos, ahí estás, ahí síguete. La evidencia del poder que tiene Jesús en el perdón estuvo en la sanidad y en la liberación de ese hombre. Y Dios quiere sanarnos y quiere liberarnos. La Biblia dice que confesemos nuestros pecados unos a otros, que Él es fiel y justo para perdonarnos. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, queridos hermanos, hay que aprender algunas cosas en relación con el tema del pecado. Y ya mencionamos claramente: Jesús perdona pecados. Y la carta a los Hebreos, vamos a ver por favor Hebreos capítulo 10. Una vez más, pues viene, hermanos, a corroborar lo que Jesús ha dicho. Nos va a explicar la carta a los Hebreos en el capítulo 10 cómo Él ha ofrecido y otorgado el perdón de nuestros pecados. Y qué bueno es Dios, porque, hermanos, vale la pena recordar: había perdón de pecados de parte de Dios hacia su pueblo a través de los sacrificios. Pero dice la Biblia que cuando llegaba el día del perdón, o sea, el Yom Kippur, y el Yom Kippur, según el calendario hebreo, viene el martes en la tarde a miércoles en la tarde, un día de ayuno completo, un día de oración, un día de estar a cuentas con Dios, un día, hermanos, de revisar nuestra vida, un día, ¿verdad?, de ponernos no dejar que pase el tiempo o esperar que cuando yo esté allá, no. Sabe que la Biblia ya estableció una manera clara en la que nosotros debemos, ¿verdad?, de siempre recordar estas cosas. Dios nos otorga su perdón y ya nos ha dado su perdón por gracia, por medio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén?
¿Sí? Pero la palabra de Dios en Proverbios 29 dice: el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia, mas el que lo encubre no prosperará. Y nosotros queremos la prosperidad de Dios, y nosotros queremos la sanidad de Dios, y nosotros queremos la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Queremos vivir libres, felices, prosperados, bendecidos, levantados en victoria. Pero hermano, no puede haber lugar en nuestra vida para el pecado. Tenemos que resolver el asunto del pecado, empezando por entender que es la desobediencia al mandamiento. Entonces, ¿qué mandamiento yo he desobedecido? Hay una pequeña parte que tiene que ver con todos nosotros de los mandamientos. De los 613 mandamientos, más de la mitad le corresponde al sumo sacerdote. Solo el sumo sacerdote debía y podía cumplir esas ordenanzas de Dios. Pero hay una pequeña parte, como conocemos nosotros los 10 mandamientos y algunos más, que tienen que ver en cómo nosotros vivimos, en cómo nosotros cuidamos nuestro matrimonio, educamos a nuestros hijos, hacemos negocios, manejamos el dinero, en cómo nosotros, hermanos, trabajamos. Todos esos detalles Dios nos dice cómo debemos de conducirnos si queremos que nos vaya bien en esta vida. Pero si en ocasiones, hermanos, no tenemos, ¿verdad?, los resultados que esperamos, tenemos que revisar, tenemos que entender si acaso nosotros hemos hecho algo equivocado o no lo hemos hecho y solamente estamos en medio de una batalla o de un tiempo en el que las bendiciones lloverán a nuestra vida. Vamos a revisar nuestra vida, ya que tenemos el perdón de nuestros pecados. En Hebreos 10 se habla del sumo sacerdote. La carta a los hebreos es una carta, hermanos, para el día del Yom Kippur, o sea, el día del perdón. Como ya dije, hermanos, en el calendario hebreo, martes en la tarde a miércoles en la tarde vamos a tener una reunión para ayunar y orar, amén, y para recordar todas estas cosas. Hermanos, dice, hermanos, en el verso 4, Hebreos 10:4, porque la sangre de toros y machos cabríos no puede quitar los pecados. Pausa, porque cuando se hacían en el tabernáculo sacrificios, en Yom Kippur, el día del perdón, cuando el sumo sacerdote entraba y regresaba, había un año de perdón. Todo el pueblo sabía que tenía un año de perdón y que Dios perdonaba los pecados por un año. Habría que llegar al otro año. Pero la carta a los hebreos nos enseña que Cristo, entrando una sola vez y para siempre al lugar santísimo, no en la tierra sino en los cielos, nos trajo perdón para toda la eternidad. ¿Cuántos alaban a Dios? Tenemos el perdón de nuestros pecados no por un año, tenemos el perdón de nuestros pecados por toda la vida. Amén. ¿Sí? Porque Él llevó sobre sí la suma de todos nuestros pecados. Él ya cargó sobre sí mismo en el madero todas nuestras culpas. Así que alabemos al Señor. Él, como sumo sacerdote, hizo sacrificio. Verso 5: por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y la voluntad del Padre era que su Hijo muriera en la cruz para nuestro perdón. Dice, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, sacrificio y ofrenda, holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo postrero. ¿En relación a qué? Al sacrificio. Por eso ya no se hace sacrificio animal. Ya no hay sacrificio animal, porque el Padre dijo no más, porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario ya cubrió todo. Amén. Ya no hay que hacer ninguna clase de sacrificio. Esto en relación a la ley, esto no aplica ya. Eso es lo que queda atrás, y ahora el sacrificio de Cristo es por medio del cual hay perdón de pecados. Entonces leemos un poquito más. Dice el verso 11: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que no pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra del Padre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque que Él resucitara y se sentara a la diestra del Padre es la señal de que Dios aceptó el sacrificio para el perdón de los pecados. Dele un aplauso fuerte al Señor, hermanos.
Nuestro sumo sacerdote es Jesús el Mesías, Yeshua el Mesías. El Señor Jesús ofreció perdón eterno. Y ahora, hermanos, todavía hay tiempo para pedir perdón, pero también, hermanos, para perdonar. Amén. Bueno, hay algo más que quiero compartirles. Es volver a repetir esto, hermanos. Este perdón que todos recibimos es por su gracia. No, la Biblia ya da testimonio de que no hay bueno ni aún uno. De pronto hay personas y podrían ser buenos y sinceros, hermanos, con un sentimiento de ser buenos, pero hermanos, solo Dios es bueno. Amén. Dígalo conmigo, solo Dios es bueno. Entonces, por ese amor y por esa misericordia que Él tiene, Él nos ha perdonado a todos por su gracia. Al pueblo de Israel, como a todas las naciones, Él les ha dado perdón por su gracia. Vamos a leer Mateo 26, 28. Y dice así: miren lo que Cristo hizo por nosotros, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Remisión quiere decir perdón, ¿sí? Él hizo el sacrificio para nuestro perdón. Ninguno de nosotros tendría que hacer ninguna clase de sacrificio animal o de otra especie y derramar sangre para buscar el perdón, porque Dios solo perdona por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. Solo a través de Él hay perdón. Entonces vamos a leer Efesios 2:8. Búsquelo en su Biblia, por favor, Efesios 2:8. Y dice la Biblia así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es decir, la fe. La fe no de ustedes, sino dice, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La fe que vino a nosotros es don de Dios. La fe que vino a nosotros es don de Dios. Porque a cuánta gente se le ha predicado el evangelio y no pasa nada. Cuánta gente ha escuchado el mensaje y no se convierte. Pero de pronto hay quien haya gracia por su misericordia y Dios toca a esa gente y cree y abre sus ojos y despierta y pide perdón, se arrepiente, se convierte, su vida cambia. Pero es que, hermanos, esa fe, ¿verdad?, es don de Dios, no por obras que alguien haya hecho, sino por gracia, para que nadie se gloríe. Amén. Bueno, pues entonces, lo último que quiero compartir en esta hora es la parte que también nos corresponde, hermanos, con respecto al perdón. Y es hablar del perdón en acción. ¿Cuántos de los que están aquí tienen sus pecados perdonados? Amén. ¿Sabe usted que sus pecados están perdonados? Entonces, ¿esto qué significa o qué implica? Bueno, pues de primera mano tener la seguridad del perdón es tener la seguridad de la salvación. Y es, hermanos, saber que no vamos a condenación, sino vamos a vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Ahora, hay algo que hay que resolver aquí. Y esto que hay que resolver aquí, que Dios nos llama, es otorgar el perdón si necesitamos otorgar el perdón en acción. Esto es, hermanos, que debemos de reflexionar en estos días sobre, ¿acaso tenemos alguien a quien nos debe algo? ¿Tenemos algunas personas o tenemos algo en contra de alguien? Y necesitamos, hermanos, resolver los asuntos del corazón. Necesitamos resolver esos aspectos de nuestra vida, porque a veces eso nos lastima. Y voy a decir lo último nada más, hermanos. ¿Cómo poder lograr perdonar a quien te ha fallado? Pues es necesario perdonar como Dios nos perdona, ¿sí? Necesitamos perdonar como Dios nos perdona. ¿Por qué? Pues porque nosotros no merecíamos el perdón. Nosotros hicimos mal, hemos hecho mal, hicimos lo malo.
Y sin en cambio, Dios no vio eso, sino que nos dio el perdón. Lo pasó por alto. Eso significa Pascua. Pasar por alto los pecados de su pueblo. Dios pasa por alto los pecados de sus hijos. Y entonces, ¿cómo va a funcionar en mí? Bueno, pues yo voy a tener que hacer lo mismo. Así como Dios me perdona, yo también voy a tener que perdonar a los demás, a quienes me han fallado. ¿De acuerdo, hermanos? Dios nos invita a que en estos días hagamos como Él ha hecho. Siempre Dios pone el ejemplo, hermanos, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nos perdonó y nosotros debemos de imitar al Señor. Amén. También tenemos que perdonar como Dios nos perdona y decidir cambiar lo que tengamos que cambiar y transformar nuestras vidas. Por favor, pónganse de pie. Gracias a Dios por su palabra en esta tarde. Vamos a orar y vamos a meditar esta palabra, hermanos, y bueno, pues forma parte de la vida cristiana, forma parte de nuestra vida de fe, el poder